Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Correo Televisión, a su programa de salud, Falando de Saúde. Este programa que les acompaña ya desde hace tantos años y desde el que siempre intentamos atraer a los mejores especialistas de HM Hospitales. Así que sin más, sumario y comenzamos. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a una nefróloga de HM Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre hipertensión. Para cerrar el programa recibiremos un consejo de la unidad de enfermería de HM Rosaleda. Pues sí, se lo acabo de avanzar. Vamos a hablar de hipertensión, esta enfermedad que le llaman el asesino silencioso porque realmente no nos enteramos muy habitualmente de cuándo aparece. Pero para hablar de todo esto tenemos a una nefróloga. Sí, a una nefróloga. Luego vamos a saber qué relación guarda la nefrología con la hipertensión. Y además es que es la primera vez que viene, así que vamos a darle la bienvenida a la doctora Mariana Garviras. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias por la invitación también. Viene de Colombia, aunque ya lleva casi 8 años en nuestro país. Y bueno, vamos a empezar, doctora, por el principio, porque parece que el concepto de hipertensión no es el que era, ¿no? O sea, parece que ha cambiado un poquito. ¿Es así? Bueno, efectivamente, el mes pasado la Sociedad Americana de Cardiología ha sacado unas nuevas guías donde se redefine un poco el concepto de hipertensión. ¿Qué ha pasado? Anteriormente teníamos una definición de hipertensión arterial con unos valores un poco más elevados que los que se consideran actualmente las nuevas guías. Es decir, el umbral ha bajado. Antiguamente decíamos que, o las guías anteriores hablaban de que para ser un paciente hipertenso necesitamos unas cifras de tensión arterial por encima de 140/90. En estas nuevas guías hablan de un paciente hipertenso por encima de 130/80. O sea, ha disminuido el valor por el cual los pacientes se consideran ahora hipertensos. Madre mía, es que... y si ya, por ejemplo, claro, si los valores han bajado, los distintos tipos de hipertensión, como por ejemplo la hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada, ¿no? La que tiene incluso que ver con las diferentes razas o etnias, la secundaria, es decir, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, la hipertensión de bata blanca es una hipertensión que se sigue considerando, es una hipertensión en donde el paciente, de una forma un poco extraña, pues siempre presenta cifras de tensión arterial elevadas durante la consulta, pero que en el control ambulatorio siempre son normales. La tensión arterial enmascarada es todo lo contrario. Es un paciente que siempre va a la consulta y tiene la tensión en límites adecuados o límites óptimos, pero que ambulatoriamente siempre tiene las tensiones arteriales elevadas. ¿Qué pasa con este tipo de hipertensión? Que también se ha asociado a riesgo cardiovascular, es decir, aunque no esté en la consulta con la tensión elevada, el tenerla frecuentemente elevada en casa, también aumenta los riesgos cardiovasculares. Lo mismo con la hipertensión de bata blanca, se ha asociado a cierto tipo de riesgo cardiovascular. Sobre el tipo de hipertensión de las razas o de las etnias, se sigue considerando, sabemos o es conocido desde hace mucho tiempo que los pacientes de raza negra tienen
mayor prevalencia, es decir, tienen más diagnóstico de hipertensión que un paciente de raza blanca o un paciente hispano o asiático. Igual los hispanos más prevalencia que un paciente de raza blanca. Y con respecto a la hipertensión secundaria, que es otro término que utilizamos frecuentemente, quiere decir, la hipertensión secundaria es cuando la hipertensión tiene una causa adyacente, es decir, que puede incluso ser manejada y controlada tratando de esa causa subyacente. Y la hipertensión resistente, hablamos de hipertensión resistente cuando tenemos a un paciente que aún teniendo un tratamiento con más de 3 fármacos, uno de ellos que sea un diurético, sí, no logramos controlar la tensión arterial o que necesite para controlarse 4 fármacos o más. En ese momento hablamos de hipertensión resistente. Los mismos conceptos se siguen manejando en las nuevas guías. ¿Y los factores de riesgo siguen siendo los mismos o también han cambiado? No, en general sí, seguimos teniendo los mismos factores de riesgo para la hipertensión arterial. Tenemos 2 tipos de riesgos, unos que son modificables y otros que son no modificables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un factor de riesgo modificable, quiere decir que su intervención podría mejorarnos la tensión arterial, incluso curarnos de ella. ¿Vale? ¿Qué tipos de riesgos son no modificables, en los que no podemos intervenir? Por ejemplo, ser de raza negra, sexo masculino, la enfermedad renal crónica, una edad avanzada de por sí, un nivel socioeconómico bajo, incluso de educación bajo, pues son factores de riesgos que no podemos modificar. ¿Cuáles son los modificables? Pues el tabaco, ya sea una persona fumadora activa o una fumadora pasiva, el alcohol, un diabético mal controlado, la obesidad, el sobrepeso, un estilo de vida sedentario o poca actividad física, malos hábitos nutricionales, el exceso del consumo de sal, pues son factores en los que podemos nosotros intervenir y que incluso mejorándolos podríamos mejorar las cifras de tensión arterial. Claro, según esta nueva guía, ¿no? Hoy unos 100 millones de americanos pasarían a ser hipertensos, la mitad de la población adulta, lo que supone un incremento del 14%, ¿no? Algunas cifras más, por ejemplo. En menores de 45 años la cifra de hipertensos varones se triplicaría y en mujeres se duplicaría. Entre 55 y 75 años habría un 75% de varones hipertensos. De todos modos, doctora, esta tabla, ¿no?, en la que se reduce tanto los valores, ¿no es un poco alarmista? ¿Cómo le ha sentado a la profesión? Bueno, es alarmista. De hecho, las sociedades europeas y las sociedades españolas han hablado sobre que hay que tener precaución sobre la aplicación de estas tablas, sobre todo porque está en vía de publicación, creen que en el 2018, las guías europeas. ¿Qué pasa con la población americana y con la población europea? Todos los estudios o todo lo que se ha hecho con estas guías ha sido extrapolable a la población americana y no todo lo podemos extrapolar a la población europea porque son diferentes. Entonces hay que tener mucha precaución. Sí, son alarmantes las cifras y no solamente las americanas. Si hablamos de modificar esto en España, estaríamos hablando que el paciente hipertenso también aumentaría entre un 15 y un 17%, que son cifras similares a las norteamericanas. Entonces son alarmantes, pero yo creo que tenemos que ir con precaución y antes de ponerlas en práctica y todo, tenemos que también individualizar un poco con nuestros pacientes antes de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga una tensión de 13,8, ¿no?, y que él dice, no, estoy fenomenal, ahora tiene que empezar a tener un poquito más de cuidado. Bueno, en este momento, por ejemplo, las nuevas guías nos plantean que una tensión normal es todas las tensiones por debajo de 120/80 o 12/8, como se llama coloquialmente. Todo lo que esté entre 120 y 130 y la baja por debajo de 80 o por debajo de 8 es una tensión arterial elevada. Eso es un signo de alarma, es un signo de tiene que modificar su estilo de vida, su forma de manejar ciertas patologías que le acompañen para que esto no sea más complicado. Es como una alarma. Y luego por encima de 130/80 estamos hablando de hipertensión. Es una hipertensión que hay que tratar. Ahora, ¿cómo hay que tratarla? Depende de las cifras que tengamos. Claro, antes de entrar en lo que es la fase del tratamiento, también la guía de hipertensión incorpora el riesgo cardiovascular subyacente.
¿Nos explica este Sí. concepto? Bueno, es un tema que ya vienen utilizando desde hace varios años en varias guías y es, ¿qué quiere decir esto? Es el riesgo que vamos a tener según las patologías que tengamos, la edad que tengamos, la cifra de tensión que tengamos, la cifra de colesterol, si tenemos enfermedad renal, si tenemos alguna otra enfermedad asociada, es el riesgo que tenemos de sufrir algún evento cardiovascular, como un infarto, como un accidente cerebrovascular, es decir, una hemorragia en el cerebro, una trombosis en el cerebro. Entonces son como una estratificación de qué riesgo tenemos de sufrir algún evento como estamos ahora, Claro. en un tiempo determinado que por lo general es a los 10 años. ¿Qué pasa con la estratificación de riesgo que utilizan los americanos, que no es extrapolable a los pacientes europeos? Entonces, nosotros utilizamos en Europa un tipo de estratificación diferente. Entonces, tampoco es extrapolable esta parte de la guía en la población europea. Con estos datos, con todo esto que hasta ahora nos ha avanzado, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, según la nueva guía, comprende dos partes, una parte no farmacológica y una parte farmacológica. ¿De qué depende ello? Primero, de los niveles de tensión arterial que tengamos. Entonces, ellos estratifican la hipertensión en dos estadios, un estadio 1 y un estadio 2. El estadio 1 es de 130 a 140, 80, 90, y el estadio 2 va de 140 en adelante y de 90 en adelante. Entonces, según donde se esté y del factor de riesgo cardiovascular que tengamos, si es leve o si es elevado, se empiezan con medidas farmacológicas o medidas no farmacológicas. Más o menos se orienta un poco el tratamiento así. ¿Y la prevención cree que ahora puede ser un poco mayor debido a esta alarma, por Sí. llamarlo así de esta manera? Sí. El objetivo principal de la guía realmente es prevenir todos estos eventos cardiovasculares. Ellos, en los estudios en los que se han basado y en la cantidad de información que han utilizado para establecer estas guías, lo que han observado es que el riesgo cardiovascular está por encima de estas cifras, por eso han disminuido el umbral. Entonces, el objetivo principal efectivamente es prevenir todos estos eventos cardiovasculares. Llegamos a un momento en que, porque esta duda yo creo que la tenemos todos, ¿no? Usted es nefróloga, ¿y por qué un nefrólogo puede tratar la hipertensión? ¿Hay una relación estrecha entre hipertensión y el funcionamiento de los riñones, doctora? Bueno, es una pregunta que me hacen muchos pacientes, además, porque los envían a mi consulta. El manejo de la hipertensión es un manejo multidisciplinar. La base de todos, yo creo que es el médico de atención primaria. Y luego está el cardiólogo, el médico internista y en algunos casos también el endocrinólogo. El nefrólogo es un punto clave. Toda la fisiopatología, ¿qué quiere decir esto? Todos los mecanismos por el cual la tensión se produce están directamente relacionados con el riñón. Entonces, qué mejor que el nefrólogo, que es el médico que estudia el riñón, para entender estos mecanismos. Además, la primera causa de hipertensión secundaria, de lo que hablábamos antes, las hipertensiones que pueden ser tratadas, es la enfermedad renal crónica. Y no solamente es la primera causa de hipertensión secundaria, sino que la hipertensión es una de las primeras causas de enfermedad renal crónica. Entonces, el adecuado control también nos previene tener una enfermedad renal crónica. Bueno, yo creo que Está más que justificada. Está más que justificado, como usted bien dice, y sobre todo que, claro, que cometemos un error, ¿no? Al pensar que hipertensión es simplemente pues esa patología, pero no vamos más allá, ¿no? No. Efectivamente, entraña pues muchos más daños, ¿no? Sí. En nuestro organismo. ¿Cuándo y cómo debemos tomar la tensión? Bueno, ¿cuándo? Es una pregunta muy difícil. También me la hacen muchos pacientes. Y es que lo que yo les digo a ellos es que a mí me interesa saber la tensión arterial que tienen en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso durmiendo. Hay pacientes, y esto no es muy conocido habitualmente, que solamente tienen tensión elevada en la noche, durante el sueño, y eso no lo sabemos porque nadie se toma la tensión durmiendo. Efectivamente. Entonces, ¿cuándo tomarla? Realmente en cualquier momento del día. Ahora, lo importante es cómo tomarla. Entonces, nosotros recomendamos que un paciente, cuando se tome la tensión arterial o cuando le tomamos nosotros la tensión arterial en la consulta, esté en un momento en el que esté relajado, tranquilo, que no haya consumido tabaco, que no haya consumido cafeína, que no haya hecho ejercicio, que esté cómodo,
Nunca el brazo por encima del corazón, siempre el brazo por debajo del corazón. Se debe tomar con un brazalete adecuado para el paciente. Un paciente obeso pues necesita un brazalete más grande, de una longitud mayor, y un paciente que es muy delgado pues de longitud menor, porque si no hay alteraciones. Y además el aparato que se utiliza debe ser un aparato que esté aprobado y Homologado, ¿no? controlado, exactamente. Luego la mejor forma de tomarla sería, como bien lo muestra la foto, de una forma manual, que es utilizando el estetoscopio y el manguito manual. Ahora en los pacientes es un poco complicado para tomarla en casa porque no lo saben manejar, entonces lo importante es que por lo menos el aparato que se utilice en casa sea un aparato que esté aprobado. ¿En ambos brazos? Se debe tomar en ambos brazos, se debe tomar en ambos brazos. ¿Y nos quedamos con el valor más alto? Bueno, ¿o no? Las nuevas guías también hacen una recomendación sobre ello. ¿Sí? No podemos clasificar a un paciente hipertenso sin haber tomado por lo menos 2 veces en la misma consulta la atención. Recomiendan tomarla en los 2 brazos y quedarse para el control con la que dio más alta. O sea, si a mí me dio en el lado derecho, siempre tomármela en el lado derecho, ¿vale? 2 medidas con una diferencia de 1 a 2 minutos. Y nunca menos de 2 controles. Es decir, con una sola consulta no me vale para hacer un diagnóstico de hipertensión. Debo controlarle más veces al paciente. De todos modos, parece que la segunda da siempre un poquito más alta, ¿no? Un poco porque el paciente a lo mejor se pone un poco nervioso en casa. Pues ¿puede ser o no? No, todo lo contrario. ¿No? ¿Sí? Lo que suele pasar es que la segunda, incluso la tercera tensión, suelen salir un poco más bajas que la primera. Ah, bueno, sí, pues sí. mejor así. Sí, sí. Pues si le parece, vamos entonces ahora a las preguntas de los espectadores. Perfecto. Como saben, siempre estamos a su disposición en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en el correo electrónico, a donde pueden escribir. La dirección se la detallo ahora mismo y además va a aparecer ahora mismo en pantalla, falandodesaude@correotv.es. Doctora, Beatriz de Santiago le pregunta a partir de qué edad debe una persona sana hacerse controles de tensión. Bueno, mi recomendación y la recomendación que suelen hacer los especialistas es que después de los 18 o 20 años nosotros deberíamos tener una tensión no frecuente, pero sí habitual de la tensión arterial. ¿Qué pasa? Muchos pacientes son diagnosticados de hipertensión en los controles que se hacen en el trabajo, en las revisiones anuales que hacen las empresas. Y eso es porque no solemos tomarnos ni la tensión arterial ni acudir a un médico para hacer un control habitual. Pepa de Santiago pregunta si tener las pulsaciones rápidas tiene relación con la tensión alta. Bueno, tener las pulsaciones altas puede tener relación con la tensión alta, pero no todas las pulsaciones elevadas son por hipertensión, ni todos los hipertensos tienen las pulsaciones elevadas, pero pueden haber un grupo de personas que tengan las pulsaciones altas y está relacionado con la hipertensión arterial. Qué especialidad tan amplia, tan compleja, no es nada sencilla, porque claro, hay múltiples factores. Sí, sí, sí. Pues ahora nos vamos a un consejo desde HM Rosaleda. Hola, soy Miriam Parracho, enfermera de HM Rosaleda y voy a hablaros de cómo administrar los inhaladores en domicilio. Lo más importante es seguir las recomendaciones de su médico en cuanto a la cantidad y el número de dosis. También es importante no interrumpir el tratamiento una vez que haya empezado antes de consultar con su médico. Una vez que se haya olvidado la dosis, nunca se debe tomar doble dosis, sino lo que debe hacer es tomar una vez que se haya recordado y en caso de que coincida con la siguiente toma, debe tomar solamente la correspondiente. En caso de que le pauten más de una inhalación, lo que debe hacer es esperar más o menos como 30 segundos entre toma y toma. Y en caso de que sean medicaciones diferentes, lo que debe hacer es aumentar el tiempo de espera entre 5 y 10 minutos. Si le pautan 2 medicaciones como son los broncodilatadores y los corticoides, lo que debemos hacer es administrar en primer momento los broncodilatadores para luego continuar con los corticoides. Debemos realizar siempre enjuagues bucales con agua tibia y bicarbonato después de realizar las inhalaciones para evitar la aparición de hongos.
Y es importante lavar el inhalador al menos una vez a la semana. Vamos a desmontar la carcasa externa del cartucho, lavarlo con agua tibia y jabón y secarlo posteriormente bien. Asimismo, si utilizamos las cámaras espaciadoras, que también debemos lavarlo del mismo modo, desmontándolas y lavándolas con agua tibia y jabón. Y debemos guardar los inhaladores siempre en un lugar seco. Se nos ha acabado el tiempo, tenemos que dar por finalizado el programa, eso sí, no sin antes despedirnos de nuestra invitada, la doctora Mariana Garviras, nefróloga de HM Rosaleda. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, María, por invitarme. Espero que sea la primera de muchas veces. Venga, que sea así. Y a ustedes les emplazo a que dentro de una semana estén con nosotros aquí, una vez más en Falando de Saúde, en Correo Televisión. Así que hasta entonces, el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.